Un saludo cordial a toda nuestra querida audiencia que en esta noche especial nos acompaña, que en esta noche especial ha querido ser parte de esta fiesta que la Congregación de Jesús y María está celebrando justamente en ocasión también de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, un aniversario más de nuestra Congregación de Jesús y María. Les saludamos desde la provincia Eudista Minuto de Dios. Quien les habla, José Andrés Hurtado, y quien me acompaña, mi hermano Jesús David Medina. Somos candidatos eudistas de esta provincia Minuto de Dios de nuestra amada Congregación de Jesús y María. Jesús, muy buenas noches. Un gusto, José Andrés, saludarlo a usted, a todas las personas que esta noche se unen a nosotros con esta gran alegría. Un gustazo saludarlos a todos los que de sus casas, allí en sus contextos, están esta noche para aprender un poco más. Hoy vamos a tener un invitado muy especial y yo creo que, mejor dicho, vamos a estar supremamente conectados para aprender un poco más de esta alegría que queremos compartir con ustedes, porque nuestro corazón está alegre, está rebosante de ese entusiasmo del Señor y queremos compartir con ustedes esa gran dicha. Claro que sí, digamos, los televidentes de nuestras redes sociales de la provincia eudista Minuto de Dios ya conocen sobre los eudistas, pero tal vez muchos cristovidentes que nos siguen a través de Cristovisión no conocen sobre los eudistas. Tal vez estando acá en Colombia, ustedes han escuchado sobre la obra del Minuto de Dios, pues esta ha nacido justamente del corazón de un sacerdote eudista, del padre Rafael García Herreros, que ha bebido de una hermosa espiritualidad que es la de San Juan Eudes, nuestro santo fundador, quien está acá a mis espaldas. Y Ahí justamente está. está con nosotros nuestro superior general de la Congregación de Jesús y María, es el padre Jean-Michel Amoriu, quien le damos la más cordial bienvenida esta noche con nosotros. Padre, qué alegría saludarte y que estés con nosotros. Yo también. Muchas gracias por invitarme de hablar con ustedes, con los cristovidentes, se dicen, ¿no? Sí, Sí, claro que sí. sí. Bueno, cristovidentes y seguidores también de las páginas de la provincia eudista Minuto de Dios, les contamos que el padre Jean-Michel es francés, es sacerdote de esta Congregación de Jesús y María. Padre, ¿podemos contextualizarlos un poco también sobre tu vocación? ¿Hace cuántos años eres eudista? ¿Hace cuántos años, fuiste llamado al ministerio del presbiterado? Sí, como budista hace 29 años, como sacerdote hace 27 años, como ¿Y llamados, sirves en la animación general? 56. ¿Cómo es? ¿Sirves en la animación general desde cuándo de nuestra congregación? 2017, enero 2017, sí. Fui Desde elegido en enero del México. 2000. Ok, ok, entiendo. Para seguir contextualizando a nuestros televidentes, nuestra congregación pues nace justamente en Francia, pero ha tenido una experiencia pues de expansión justamente en distintos países del mundo que a lo largo de nuestra conversación hoy con el padre pues también seguramente conoceremos. Hoy, padre, es una fecha muy especial que estamos celebrando a propósito de conmemorar esta fundación de manos de este santo visionario. Ay, Dios mío, yo no me acostumbro que es de este lado, que está Está al otro lado, esa gente. del otro lado, conmemorando esta visión maravillosa de Juan Eudes, este don que le fue entregado en justamente su corazón, en su ejercicio sacerdotal, y sería bueno contarle un poco pues a la audiencia cómo fue el nacimiento pues de nuestra congregación. Ok, muy bien. Sí, Juan Eudes es un hombre del siglo XVII. Es un momento de la iglesia donde hay un viento de reforma para retomar realmente que Cristo sea al centro de la vida de los cristianos y de la iglesia. Entonces, Juan Eudes fue sacerdote del Oratorio de Francia, del cardenal Pierre de Bérulle, iniciador de una corriente espiritual que se llama la Escuela Francesa de Espiritualidad. Entonces, él fue miembro de este instituto porque es un instituto de renovación de la fe y de la vida cristiana durante 20 años. Pero en la vida, en la experiencia, en la visión de Juan Eudes, había una nueva necesidad para la iglesia, es formar pastores según el corazón de Dios, formar sacerdotes diocesanos. Y no habían seminarios a este momento, era nuevo. Juan Eudes ha querido fundar una congregación al servicio de la formación del clero diocesano. Entonces, nuestra
fundación coincide con la fundación del seminario de Caen, en Normandía, en Francia. Pero el propósito de Juan Eudes no fue formar sacerdotes por formar sacerdotes, es formar sacerdotes para servir el pueblo de Dios y continuar la misión de Jesús en medio de su pueblo. Realmente fue una decisión difícil porque dejar la congregación, su congregación, para fundar una otra congregación. Y los inicios no fueron tan fáciles, pero con la gracia de Dios, él pudo realmente fundar otros seminarios, 6 en su vida. Padre, Padre, bueno, adelante, Jesús. a mí me llama la atención, padre, el contexto en el cual, pues, San Juan Eudes también, pues, se motiva a fundar la Congregación de Jesús y María, perteneciendo, como usted lo bien lo dice, a otra congregación, a otra comunidad como los Padres del Oratorio. Sin embargo, ese contexto de salir en peregrinación, de ir en oración, eso no fue fácil. ¿Cómo asumió esos retos que se le presentaron a San Juan Eudes? Y bueno, y más allá de cómo lo asumió, además, cómo también nosotros estamos invitados a asumir los retos que se nos van presentando en medio de la congregación. Sí, creo que hay una parte de Juan Eudes que continuamos de profundizar, es su celo para la salvación de las almas. Realmente es un hombre apasionado por esto. Cómo anunciar Cristo como Salvador, Cristo para dar más vida al pueblo. Porque hay un texto muy fuerte de Juan Eudes que dice, la mayoría de los cristianos no saben que son bautizados. Él dice, tenemos que llorar, se dice, llorar a lágrimas de sangre, porque la mayoría no saben que son amados por Dios, y también que son salvados. Entonces, la motivación profunda de Juan Eudes es la salvación, es la misión. La organización es secundaria, su pertenencia es secundaria. A este momento era más fácil dejar una comunidad para entrar o fundar una otra. Ahora es más complicado porque porque a este momento no había realmente mucho derecho canónico. Entonces era más sople, se dice, es más fácil, digamos. Más fácil. Más fácil para fundar, crear algo nuevo y después buscar el reconocimiento, pero la importancia era la salvación de las almas y procurar al pueblo de Dios pastores para servir la salvación. Esto no ha cambiado, siempre es algo muy, muy actual, ¿no? Sí, También. y justamente por esa falta tal vez de normas, por así decirlo, o no tanto de normas, sino como de exigencias. Fue una fundación muy espontánea al estilo del espíritu. O sea, fue una fundación que nació del corazón, fue una fundación que fue empujada por el fuego del espíritu, fue una fundación que se propagó justamente todo en una perfecta acción de Dios. Creo que lo podemos Sí, mirar el día de hoy mirando hacia atrás, ¿cierto, Padre? sí, porque voy a decir algo un poco malo, ¿sí? Que el Espíritu Santo no fue dado con la renovación carismática, siempre ha animado la iglesia. Al Siempre, menos no se Claramente, llamaba padre. así. siempre ha animado la iglesia, siempre ha Sí, animado sí, los sí. santos. También siempre fue el motor, digamos, de las misiones, de las fundaciones, de la creatividad en la iglesia, es siempre el Espíritu de Dios. El aporte especial de la innovación es permitir a mucho más personas hacer la experiencia viva de la presencia del Espíritu Santo, pero siempre fue presente en la iglesia, también para renovar siempre su iglesia. Me llama la atención, padre, bueno, San Juan Eudes está en un contexto de oración porque va a ser una peregrinación también Sí. antes de la fundación desde el 24 y ya el 25 y precisamente es a la Virgen de la Deliverance y él ya tenía también un compromiso con María. Entonces, la importancia de María en la fundación de la congregación, quisiera, padre, que nos hablara un poco sobre eso. Sí, sí, porque él ha reunido a algunos compañeros que eran pocos del oratorio, sobre todo diocesanos. Hicieron una peregrinación caminando de la ciudad de Caen hasta un santuario, Nuestra Señora de la Délivrande, cerca del mar. No sé, son 25 kilómetros
caminando. Lo hice una vez, pero era un lugar de peregrinación del siglo VIII, muy antiguos, para confiar su fundación, su proyecto a la Virgen María. La belleza la belleza de la fundación el día de la Encarnación, justamente, eh, porque él eligió el día del 25 de marzo como día del nacimiento del Verbo encarnado en la Virgen María, de encarnación. La Anunciación para decir que es un comienzo. Entonces, el comienzo de la congregación es el comienzo de la salvación, porque para Juan Eudes, cuando el Verbo entró en la Virgen María, ya es la salvación del mundo, porque Dios se comprometió de una manera definitiva en la encarnación de su Hijo Jesús. Y también la humanidad ha recibido estos días una nobleza, una grandeza por la encarnación de Cristo. Entonces, para él, la contemplación de la encarnación de Jesús realmente es el misterio de nuestra salvación. Después se realiza con Navidad, con la vida de Cristo, con la Pascua y con la resurrección, pero el inicio realmente de la salvación es este momento del fiat de María. Como Juan Eudes hizo su fiat con sus compañeros para iniciar la congregación. Entonces es colocar su fiat en el corazón, en el fiat de María. Por eso que él hizo su peregrinación hasta la Virgen de la Delivrance. Padre, cómo miras el tema justamente que Jesús hablaba del contexto de la época y de lo, tal vez de lo atrevido, si cabe la palabra, lo arriesgado de Juan Eudes de enfrentarse a muchas fuerzas, de enfrentarse a una realidad que podía arroparlo, que podía pues acabarlo a nivel ministerial, por así decirlo, porque realmente no fueron unos primeros años nada fáciles, no fue un proceso previo a la fundación tampoco nada fácil. Esto habla mucho de nuestro fundador y por eso creo que este sería un buen punto para tal vez volver un poquito y hablar del fundador, hablar de Juan Eudes, el niño, el joven, en su proceso tal vez de conformación, de configuración con Cristo y justamente pues hasta el día de la fundación de la congregación que pasaron muchas cosas. ¿Qué pudiéramos resaltar de nuestro santo fundador? Sí, sí, un punto importante es que realmente él hizo la experiencia de Dios. Él ha escrito en su diario, su memorial, él escrito a la edad de 12 años, él ha escrito esta hermosísima frase, dice, a la edad de 12, en mi primera comunión, empecé a conocer a Dios. Pero es grande esta frase, empezar a conocer a Dios. Es decir, realmente una experiencia de Dios personalmente. Y al mismo tiempo, fue una experiencia de un amor grande a la Virgen María. Siempre en la experiencia de Juan Eudes hay este grande misterio de Dios y también la cercanía y la ternura de la Virgen María. Entonces es una característica de Juan Eudes realmente que es toda su vida es arraigada, se dice, arraigada en el corazón de Dios, en el corazón de María. Un amor grande. También ha crecido toda su vida hasta las últimas palabras que conocemos en su memorial. Es una alabanza al corazón de María como la demora de la Trinidad. Entonces, toda su vida es un hombre de Dios, es realmente que la característica de un santo, pero de Juan Eudes también. Un hombre realmente dedicado a Dios, totalmente apasionado por Dios. Pero también hay una otra parte de su vida que es un hombre que ha querido dejar su voluntad a Dios, realmente hacer la voluntad de Dios en todo, pero también un hombre de grande voluntad personal, con una determinación muy grande.
Son los dos. Y a veces en sus escritos se ve que hay como una lucha entre su deseo grande de hacer la voluntad de Dios y su carácter, ¿no? Su carácter de hombre de voluntad, de determinado. Entonces, creo que poco a poco hay los dos juntos. Su determinación fue también de hacer la voluntad de Dios en todo. Y realmente todos sus esfuerzos, toda su energía personal como hombre de gran carácter y fuerte, ¿no? Fue al servicio de su misión. Y realmente que creo que es la formación que Cristo no ha negado el carácter de Juan Eudes, pero ha utilizado este carácter, esta fuerza, para hacer de él un apóstolo, ¿sí? Digamos que Cristo ha utilizado el carácter de Juan Eudes para servir su designio, su proyecto. Él hace así con nosotros. Nunca va a destruir su obra, pero va a utilizar, va a formar a partir de lo que somos. Lo mismo para Juan Eudes. Y me atrevería a preguntar antes de que Jesús haga la suya. Esto es entonces hablar también del carisma eudista hasta el sol de hoy. El carisma Sí, eudista del padre Jean Michel, de cada uno de los incorporados que conocemos, bueno, de los candidatos que estamos en un proceso de configuración. Bueno, el deber ser al menos, ¿no? sí. Es decir que no, es terrible lo que voy a decir, pero no podemos ser eudistas sin ser apasionados por Dios. También sin celos, sin dejarnos formar totalmente, sin renunciar a nuestro carácter, a lo que somos, nuestras capacidades, pero utilizar todo esto para servir al proyecto de Dios. Y a veces lo que pasa es que no utilizamos estos dones para Dios, sino para nosotros mismos. Pero no, realmente lo que formarnos como sacerdotes, eudistas, es utilizar todo lo que somos al servicio de la misión. Es por eso que somos una sociedad de vida apostólica, porque no es solo un título canónico, es un proyecto de vida, ¿no? Que nuestra vida sea una vida apostólica, es decir, como los 12 apóstoles. Hasta el mártir, ¿no? Juan Eudes ha un carácter tan fuerte que ha querido escribir un voto del mártir, con una firma, con su sangre, para decir, quiero morir para la misión, que sea con mártir de sangre o que sea con mártir hasta las tanques, ¿no? ¿Cómo se dice? Cansancio Sí. a dar toda su vida, ¿no? Exacto, exacto. Hay una comprensión allí que tal vez los televidentes pueden estarse haciendo la pregunta porque relacionan la palabra mártir o martirio con temas tal vez mucho más violentos, dolorosos. Juan Eudes le da otra comprensión al martirio, ¿cierto? Sí, el martirio es decir testimonio, pero hasta dar toda su vida. El Papa Francisco ha creado una categoría nueva de martirio, es martirio de la caridad. Es decir, los que mueren también para dar su vida, como curar a los enfermos hasta morir de la curación que han dado, ¿no? Y lo mismo para Juan Eudes, es caminar, predicar hasta la muerte, porque una vida que no se da es una vida perdida, entonces tenemos que dar nuestra vida, ¿no? Le hemos recibido para darla. La convicción de Juan Eudes es lo mismo para el corazón. Hemos recibido un corazón para dar el corazón, no para conservar o proteger, pero para darse en la misión. Yo quisiera, bueno, como ya estamos supremamente aquí llenos de alegría, escuchando pues cómo Juan Eudes se enfrenta a muchas cosas, y precisamente, padre, usted ahorita me mencionó un poco el memorial de los beneficios que pues encontramos en San Juan Eudes, y a mí me llama algo la atención de este texto, y es seguidamente después de que él narra un poco como en 1643, pues él pues hace esta aventura y ir en peregrinación, orar y fundar.
Inmediatamente el numeral que sigue habla de misiones, y dice: ese mismo año realizamos 2 misiones, una de Cutats y otra misión que también vio la necesidad. Y yo quisiera preguntarle precisamente, padre, cómo Juan Eudes es un hombre que lee la realidad de las necesidades de su tiempo y cómo pues actúa de acuerdo a esas necesidades también. Sí, es claro que Juan Eudes no fue nunca formador de seminario, nunca ha trabajado ha fundado seminarios, pero nunca trabajó dentro, solo para dar retiros. Pero Juan Eudes sobre todo es un misionero, ¿no? Entonces, en sus misiones ha podido ver todas las necesidades del pueblo, todas las necesidades para su alma y también para su cuerpo. Es decir, ver las necesidades para los pobres, lo que se debe reformar en la sociedad de Francia en este momento. Entonces, no fue solamente un misionero que va a actuar en el campo espiritual, sino en el campo social también. Realmente para él a este momento no hay una división entre el campo social y el campo espiritual, porque los dos interactúan. Es verdad para nosotros también. Ustedes en el Minuto de Dios lo saben muy bien, era también la intuición grande del padre Rafael García Herreros. Decir que para mí, he escrito en mi última carta, si la espiritualidad no se encarna en un trabajo social, es una espiritualidad vana, ¿no? Vacía. Vana. Porque en el senso que una espiritualidad cristiana tiene que ser con un impacto en la sociedad. Y si no, también la palabra encarnación no tiene sentido. Porque la encarnación no fue una idea espiritual, fue la carne, ¿no? Por definición. Entonces, ha cambiado algo del mundo mismo en la presencia de Cristo. Entonces, encarnar la espiritualidad realmente fue el proyecto de Juan Eudes. Encarnar también la fundación de las hermanas, ¿no? Las hermanas de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, después se llamaron así, hasta hoy, para cambiar la vida de mujeres sin dificultades. También la fundación del Tercer Orden fue para crear en los pueblitos grupos de mujeres consagradas para cambiar la vida en estos espacios. Entonces, en su formación de los sacerdotes, los escritos para los sacerdotes, también hay muchas partes. Él dice que el sacerdote debe celebrar sacramentos, predicar la palabra de Dios, todo eso, ¿no? Y también él dice que es el abogado, el padre, el protector, el defensor de los pobres. Entonces hay siempre los dos aspectos en su vida. No es una espiritualidad que esté en las nubes. La espiritualidad de las nubes es una transpiritualidad, pero no es nuestra. Nuestra es nuestra espiritualidad encarnada. El modelo es Juan Eudes. Rafael García Herreros realmente es un discípulo de Juan Eudes en este sentido. ¿Sí? Padre, qué pena. Como dijo José, le va a robar la preguntita a José en relación con el tema de la encarnación, porque me llama mucho la atención que precisamente la fundación de la congregación es en la encarnación. ¿Hay alguna intencionalidad de San Juan Eudes por hacerlo este día, después de la peregrinación que pues ya su merced hace unos instantes nos comentó? Sí, realmente la intención es doble, es decir, que es porque para él, en su espiritualidad después del cardenal de Berulle, el cardenal de Berulle ha contemplado mucho, un libro entero para contemplar el momento de la encarnación, porque para él la venida de Dios en la realidad humana es la salvación de la humanidad. A este momento, cuando el Creador entró en su creación, ha salvado su creación, porque se unió a toda la creación. Como dice el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes, dice, por su encarnación el Verbo se unió a todos los seres humanos hasta el final del mundo. Entonces entró en nuestra realidad. Como dice el cardenal Walter Kasper, para hablar hoy de encarnación podemos hablar de solidaridad, pero el senso de que realmente vivir un destino común. Entonces, el destino común de Dios
es con la humanidad. Pero también, de otra parte, es que el destino común de la humanidad es con Dios. Es decir, que si Dios vino en nuestra realidad, es para que nuestra realidad entrará en la realidad de Dios. Entonces, realmente es este momento de salvación. No sé si es claro, porque mi español a veces para explicar la teología, pero realmente es el primer punto, ¿no? Es misterio de la salvación. Y también hay la parte de la Virgen. ¿Sí? En la salvación la Virgen está involucrada, ¿no? Totalmente. No es participa la Virgen a la salvación del mundo a través de su fiat. Porque el fiat de la Virgen María representa también el fiat de la humanidad nueva que dice sí a su Señor. Entonces, también contempla siempre a Juan Eudes el fiat de la Virgen María. Y la tercera razón es para explicar, para continuar la encarnación. Podemos decir que se continúa la encarnación a través de la iglesia y a través de cada cristiano. Cada cristiano es una encarnación de más. Santa Isabel de la Trinidad, no sé cómo se dice, Isabel de la Trinidad se dice en español. Santa Isabel de la Trinidad del Carmelo dice que somos una humanidad de más de Cristo, cada uno de nosotros. Entonces, la encarnación se continúa en nosotros. El verbo nace en nosotros. Entonces, continuamos la vida de Cristo que se continúa en nosotros. La encarnación no es un misterio del pasado, sino la experiencia que hacemos cuando digamos sí al Señor en la fe. Él continúa a formarse en nosotros, hasta transformarnos, hasta que seamos con San Pablo para decir, no es yo que vivo, es Cristo que vive quien en vive mí. en... En mí. In me en italiano, en mí en español, sí. No, padre, le iba a decir que su español es mucho mejor que nuestro francés, ¿cierto, Chucho? Totalmente. Para quienes recientemente se unen a nuestra transmisión a través del canal Cristovisión, a través de las redes sociales de la provincia Eudista Minuto de Dios, estamos conversando con el padre Jean-Michel Amoriu. Él es el superior general de la Congregación de Jesús y María Eudistas. Y hago esta aclaratoria de eudistas porque no son solo los padres eudistas, también están los asociados eudistas, están los candidatos eudistas. Y por acá quiero adentrarme, padre, en esto. Hablaba Jesús de la misión como un eje fundamental de nuestra congregación, pero también hablar de la familia. Y la familia comprendida desde ese compartir de los incorporados con los asociados y los candidatos. Y bueno, también hacer una aclaratoria de esos términos para quienes hoy nos están viendo tal vez por primera vez. Para explicar los términos, ¿sí? ¿Sí? Ok. Así es, padre. Sí, incorporados es hacer parte del cuerpo, ¿no? Es el sentido. Porque los eudistas no son religiosos que hacen votos públicos, pero hacen una promesa perpetua de fidelidad, que se llama desde el inicio incorporación. Entonces, lo que hacen en la incorporación son incorporados. Pero es un vínculo de fidelidad perpetua en la congregación. No es por un tiempo, no es con condición, no, es un promeso de vivir y morir en la congregación de Jesús y María. También hay un vínculo con la congregación que se llama probación, pero es un vínculo real entre los improbación, los candidatos y la congregación. Es el tiempo para probar si hay la posibilidad de decir sí de la parte del candidato y de parte de la congregación. Porque al final de esta aprobación hay la posibilidad de pedir de ser incorporado. Y también hay un tipo de relación, de vínculo con la congregación que se desarrolló hace más de 30 años, que es la asociación a la congregación. Entonces hay la posibilidad para los laicos o también sacerdotes diocesanos de hacer parte de la congregación como asociados, es decir, asociarse a la espiritualidad, a la vida fraternal y a la misión
de la Congregación de Jesús y María. Es un vínculo no con una comunidad, con una persona, sino con la congregación misma. Entonces, realmente son 3 tipos de vínculos que hay en la congregación. Y corresponden también a lo que fue al inicio, porque había también incorporados, también candidatos en probación. No se llamaron realmente asociados. Hay la palabra en los escritos de Juan Eudes, pero es más una forma moderna después del Concilio Vaticano II. Sobre todo después el sínodo sobre la vida consagrada, que consacró el término asociados. Entonces, tenemos realmente esta grande gracia de tener los 3 vínculos juntos. Más haría comunión entre los 3, más la congregación podría cumplir su misión y su vocación en el mundo. Bien, padre. Al igual que comprendemos entonces a nivel congregacional esa forma de vincularnos, también hablábamos al inicio de este espacio de las provincias. Las provincias o los lugares en donde hay presencia eudista en el mundo. También sería bueno compartirle a nuestros televidentes, pues justamente cómo se dio tal vez esa expansión, cómo se dio esa colocación de las misiones y que siguen haciendo nuevas misiones en distintos lugares. Sí. Poco de historia, entonces. La congregación fue en expansión en Francia, solo en Francia, hasta la Revolución Francesa, en 1789. Hay budistas que tentaron de ir a Asia, por ejemplo. Hay una carta famosa de Juan Eudes para mandar un eudista en China. A este momento era algo increíble. Pero realmente la congregación se desarrolló mucho en Francia para muchos seminarios, también unas escuelas, también puestos de misión, porque a este momento realmente no tuvimos parroquias en el sentido actual. Eran más lugares de misión para continuar las misiones interiores en Francia. Pero a la revolución todo fue destruido, todo fue perdido. Hay también 4 eudistas que fueron martirios, otros murieron también fueron dispersos. Pero poco a poco se reconstruyó la congregación en 1826, pero se reconstruyó con una escuela que tenemos hasta hoy. Tenemos esta escuela que inició en 1811, Saint-Martin, en Rennes, en Bretaña. Entonces, poco a poco, después de esta tsunami de la revolución, que destruyó todo, hemos perdido todas las casas, todos los bienes, todo, ¿no? Pero poco a poco se reconstruyó la congregación hasta que al final del siglo XIX, 1883, el Papa León XIII mandó los eudistas en Colombia. Realmente la experiencia nueva fuera de Francia inició con Colombia. Y no es por caso que estamos hablando hoy, ¿no? Porque realmente No es por casualidad. Es por casualidad, sí. Realmente el segundo país de la congregación era Colombia para fundar seminarios para la formación del clero. Empezamos a Cartagena, después toda la parte de Magdalena hasta Santa Fe de Antioquia, pero todo el país, ¿no? También a partir de Colombia se abrieron otras misiones en Venezuela hace casi 100 años, muchos países de América Latina, hasta el Brasil, también el Perú, el Nicaragua, la Honduras, la República Dominicana y México. También tuvimos comunidades en Chile un momento.
Creo Ecuador. que Ecuador, sí, sí, es una región. Sí, entonces realmente una presencia fuerte en América Latina. Pero en 1890, entonces 7 años después de Colombia, los eudistas fueron llamados en Canadá para iniciar un colegio francófono en la parte de Nueva Escocia, que era la parte francófona y también anglófona. Y a partir de fue una escuela, parroquia, poco a poco un seminario, entraron en Nuevo Brunswick, en Quebec. Se desarrolló mucho la misión de los eudistas hasta la costa norte, más al norte, en como en la nieve no sé muy, no, cómo se dice en español, pero realmente la parte más fría de Quebec. Estoy en Quebec a este momento, hay nieve fuera. eh, hay mucho nieve hasta hoy. Entonces, la más grande provincia fue en el momento el Canadá. Realmente se desarrolló mucho en escuelas, en formación de sacerdotes también, en misiones. Y de Canadá fueron también en Buffalo, Estados Unidos, hasta hoy en California. Entonces se desarrolló esta parte también a partir del Canadá, de Estados Unidos. Una otra parte que se desarrolló mucho fue a partir de los años 1960, 58 realmente, en África. Los periodistas fueron llamados a fundar un seminario en Costa de Marfil para la formación de los sacerdotes. Siempre empieza así, ¿no? También este momento para fundar después seminarios, parroquias, centros espirituales, hasta que estamos ahora en Costa de Marfil, en Benín, en Burkina Faso, en Togo, en Kenia, más recientemente en Kenia, porque es una otra parte de África y una otra lengua, pero también se desarrolla mucho esta parte. Que Eso te iba a preguntar, padre. Hay una percepción de crecimiento particularmente en el continente africano, ¿no? sí, también sí, se desarrolla mucho las vocaciones en África, sí. Hay otras dificultades para Claro. financiar la formación, pero se desarrolla mucho. Eh, y también hay una parte que se desarrolló mucho, fue a partir de los años 50 en el barrio del Minuto de Dios, por el padre Rafael García Herreros, que impulsó algo nuevo en la congregación a partir de su carisma personal, de su visión también del país, de las necesidades de Colombia, para salir de los campos tradicionales de los eudistas y para abrir nuevos caminos hasta hoy. Y también se desarrolla tan fuertemente que la congregación pensó que sería mejor crear una provincia dedicada al servicio de esta obra. Entonces, hace 10 años, 12 años, que se creó la provincia Minuto de Dios. Porque la provincia es una estructura de animación dentro de la congregación. No es una realidad eterna, ¿no? Es una estructura al servicio de la animación. Entonces se puede cambiar también. Se puede cambiar, se puede evolucionar, se puede dividir, se puede, no sé, cambiar muchas cosas, que sea el mejor del servicio de los miembros. Y también la última fundación fue en las Filipinas, Las un Filipinas. proyecto de la congregación para abrir caminos nuevos en Asia. Entonces, tenemos esta fundación pequeña de eudistas de Filipinas, donde son 7 eudistas incorporados, algunos candidatos, pero poco a poco va creciendo, pero es como toda fundación, necesitamos mucho apoyo y oración. Y la última de las últimas fundaciones era una parroquia en Italia, porque hasta el año pasado no había otros países de presencia eudista que Francia. Pero la última asamblea ha pedido de desarrollar la presencia eudista también en Italia,
Entonces fundamos en Palermo, en Sicilia, con un padre de Colombia, un padre de Venezuela, y próximamente esperamos un padre de la provincia Minuto de Dios. Santo Dios. Sí, Bueno, sí. anuncio, esta es una primicia acá también. Bueno, eso tal vez es primicia pública, porque ya eso me imagino que estaba conversado por ahí. No, porque había un padre Sí, Sí. con el padre mucha José, generosidad que por fue temas de con salud no nosotros, pudo continuar. sí, con su salud, pero fui muy buen hermano allá, muy alegre, muy misional también. Pero su salud Padre, no, lo llamó. avanza el tiempo rápidamente y creo que hay dos temas esenciales que debemos tocar en este encuentro. Uno de ellos es nuestra Asamblea General a la que nos estamos Así. preparando este año. José Y me quitó la paloma. Iba para allá. bueno, hágale, Chuchito, hágale. No, no, precisamente quería preguntarle, José, al padre Jean-Michel, sobre, primero que nos contextualizara qué es la Asamblea General, y bueno, ya que este año tenemos Asamblea General, bueno, como una invitación también a orar por la misma, pero qué interesante sería que su merced nos explicara y nos contextualizara un poco sobre Sí. la Asamblea General. Sí, como instituto, como congregación, siempre vivimos la sinodalidad, no es una novedad para nosotros. Toda la Ujú. estructura de congregación es siempre sinodalidad, porque el gobierno es colegial también. Entonces, cada 5 años hay la Asamblea General Ordinaria, porque hay la posibilidad también de hacer más extraordinaria, pero no. Tenemos ahora la 67 Asamblea General Ordinaria, donde hay miembros de derecho, que son los provinciales y los miembros del Consejo General, y también miembros elegidos en función del número de los incorporados. Y también hay 3 delegados de los asociados. Será un grupo de 30 personas que tienen la carga principal de escuchar el Espíritu Santo, escuchar la realidad y también decidir juntos lo que ellos han discernido. Entonces, realmente es un ejercicio espiritual, no en el senso que vamos a orar siempre, porque lo hacemos ya, pero es más para escuchar cómo el Señor parla a través de las provincias, las asambleas provinciales, la realidad es también algunas personas que van a venir a hablar con nosotros de fuera para discernir cómo hacer la voluntad de Dios. Y también hay el discernimiento del superior general y del concilio general que van a cumplir lo que la asamblea ha decidido. No sé si es claro, pero realmente para mí es una experiencia de escuchar juntos el Espíritu Santo. Hemos ya, el sábado pasado, hicimos un ejercicio, los delegados se reunieron por Zoom para presentarse y decir lo que tienen en el corazón para iniciar la Asamblea General. Todos han podido escuchar con YouTube, pero solo hablando los miembros de la Asamblea. Fue una buena Sí. experiencia. También hay una oración que se hace, fue difundida a todos, Sí, distribuida a cada todos. mes. Sí. También hay una hoja, no sé si se hace en la casa de formación, vamos a averiguar, pero cada día hay una oración para una comunidad precisa en la Sí, congregación. sí, señor. Son, A eh, ver, yo para que no seamos corchados aquí, yo no sé si el padre general entiende la palabra corchados en Colombia, para que no nos agarren como fuera de contexto, aquí le voy a buscar el mensaje del padre rector. No, padre, sí estamos haciendo todo el caminar de la asamblea, todo el caminar que implica, por supuesto, unirnos en oración con la congregación, que implica justamente unirnos a las jornadas mensuales de preparación también. Y creo que habla justamente de eso que mencionabas. La sinodalidad no es una sí, novedad para los eudistas, porque así se vive, porque así se crece, porque así se discierne justamente la voluntad de Dios.
y en ese mismo discernimiento, pues uno yo también el tema de este jubileo especial que estamos viviendo Sí, este año, porque esta imagen así que lo vemos aquí tenemos en aquí. la esquina inferior, aquí, ¿dónde está? Aquí, No, se la. de nuestro corazón. Es una imagen muy, muy especial porque ha acompañado todo este jubileo del corazón desde el pasado Congreso Internacional del Corazón, que me corrigen, fue en mes de octubre, noviembre. Octubre. Octubre, a propósito justamente de la fiesta eudista del corazón de Sí, Jesús. Padre, ¿qué celebramos los eudistas? ¿Qué estamos conmemorando durante este sí. año y por qué es tan importante la figura del corazón para nosotros? Sí, el símbolo del corazón es en la lógica de la encarnación, es decir, que es Dios que se da a nosotros, pero el corazón especifica que es el amor de Dios que se da a través, es Dios que es amor que se da en la persona de Jesús, y que Dios ha dado todo el más precioso para él, ha dado su corazón, es decir, Juan Eudes dice, el corazón del Padre es el Hijo, entonces va a dar el mejor de sí mismo, el más grande, el más precioso. Entonces Jesús continúa este movimiento de darse, es el movimiento de la misericordia, ¿no? El movimiento de darse sin límite, dar totalmente. Es el amor es un movimiento de darse sin límites. Entonces vamos a celebrar que Juan Eudes ha recibido esta intuición que tenemos que celebrar a Dios como este amor que se da siempre para la vida del mundo. Pero también es para formar algo en nosotros. El dinamismo que podemos contemplar en Dios, que da su corazón a través de Jesús, es para hacer lo mismo para los demás. La posibilidad que tenemos de recibir este mismo dinamismo de dar su corazón para los demás, dar su corazón a Dios, como lo hizo Jesús. Entonces, realmente no solamente para celebrar, sino para continuar este movimiento de dar su corazón. Por eso que para nosotros el corazón no es un símbolo, sino es un proyecto de vida, un proyecto de misión, un proyecto también de vida en comunidad, vivir un solo corazón, una sola anima entre nosotros. Pero con la providencia de Dios, la Asamblea General es justamente en medio de este año jubilar, porque de octubre a octubre, en medio de este año de jubilar, hay este movimiento de acoger el corazón de Dios. Bueno, padre, ya llegamos al final prácticamente de esta conversación, una conversación muy esperada, una conversación muy postergada por muchos motivos, pero qué bueno que se dio la oportunidad de compartir en torno al nacimiento de nuestra congregación, en torno a nuestra espiritualidad y vuelvo y digo, en torno a la cercanía de nuestra asamblea general, que seguramente este mensaje final lo dedicarás pues a invitar a tantos a orar por esta asamblea y a caminar con los eudistas. Sí, muchas gracias. Sí, creo que tenemos que orar mucho para esta asamblea, porque es un momento muy especial. Hablamos siempre de Cairo, es el momento de la gracia, pero también como dice el Papa Francisco, sino un cambio de época. ¿Cómo vamos a responder a los desafíos de este cambio de época en todo el mundo? Pero no podemos ver las cosas y quedar donde estamos. Tenemos que discernir cómo participar a este momento. Y por eso que el lema de la asamblea es ánimo, vamos, continuemos la misión de Jesús. Decir es una palabra para decir que no queremos dejar el tren pasar, sino entrar en el movimiento de renovación de la iglesia para continuar a anunciar el reino de Dios y la victoria de Cristo. Entonces, muchas gracias para este momento de encuentro con ustedes, con esta querida provincia de Minuto de Dios, querida Colombia, donde hay mucha
una grande parte de la congregación está aquí, está allá, perdón. Entonces, es una gracia para mí de participar en este momento. Muchas gracias. Un gusto, Padre, de verdad, por sacar el tiempo. Jesús, también, gracias por hacer parte de este compartir. Bueno, a ustedes, José, al padre Jean-Michel, muchas gracias por conectarse desde Canadá en estos momentos en el que pues podemos compartir, gracias a estos medios, a esas plataformas. Agradecerle también a los cristovidentes que estuvieron supremamente atentos, aprendiendo un poco más y compartiendo la alegría nuestra. Ya saben por qué estamos contentos, por qué celebramos hoy, que nos llena el corazón de ese Espíritu Santo que nos motiva cada vez más a mostrar una sonrisa desde el corazón. Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes y bueno, seguimos compartiendo en estos espacios de formación y crecimiento. Ánimo, sigamos caminando juntos en esta misión de Jesús. Desde la Congregación de Jesús y María, un abrazo a todos los cristovidentes y será, bueno, hasta una próxima oportunidad. Sigan en sintonía con esta maravillosa vigilia que desde la provincia Audista Minuto de Dios hemos preparado, oración, predicación, para tener una noche verdaderamente de renovación del corazón, que es lo que queremos compartir con ustedes en esta noche. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Chao.